Ya, yo creo que por el tiempo, como es harto el contenido, ya, vamos a comenzar. Buenos días, espero que todos estén bien. Les voy a solicitar que vayan colocando en el chat presente, ya, eh, y comentarles que esta clase de hoy se va a dividir en dos partes. Una parte que va a ser realizada por mí y después la profesora va a seguir con la otra parte, ya. Eh, que principalmente vamos a enfocarlo en una guía de estudio, ¿ya? Ustedes saben que el 14 de octubre tienen pruebas, por lo tanto estamos hablando de la subsiguiente semana, ¿ya? Eh, Así que a la profesora Lidley se le ocurrió para que ustedes pudieran ordenar el contenido y a lo mejor tener todo más ordenadito para estudiar, ya hacer una guía de estudio. Así que en conjunto hicimos esta guía de estudio, pero antes yo voy a revisar lo que quedó como no tarea, porque recordemos que era seguir la clase, simplemente era seguir la clase. ¿Ya? La idea era responder una pregunta. Me respondieron entre los dos cursos, entre el segundo medio A y el segundo medio B, ¿ya? 20 estudiantes. Vamos a ver el problema. Bueno, el contenido, como les decía, es resumir los distintos conceptos de la cinemática vistos en clases anteriores. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo, se va a entregar hoy día una presentación y además se va a entregar una guía que les va a servir para que ustedes vayan estudiando y todo, y repasando. Esta era la clase, el ejercicio anterior. Voy a minimizar acá para que puedan ver todo. Ya, ya. Ese era el ejercicio. Dice, un cuerpo se mueve en línea recta de tal forma que los valores de su velocidad según el tiempo son los que se indican en el gráfico. Entonces se puede afirmar que la aceleración en el tramo 3 es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. En el tramo 2 la velocidad es constante y la otra afirmación dice el desplazamiento total del cuerpo es de 12 metros. ¿Ya? Aquí, a pesar de que eran 20 estudiantes, se inclinaron por solamente dos respuestas. El 75%, ¿ya? 15 estudiantes se inclinaron por la respuesta solo la 2, la B. Y el 25% se inclinó por la respuesta C, que es dice solo la 1 y 2. ¿Ya? Entonces, la idea es ver si están bien las afirmaciones y analizarlas. Lo primero que me dice que la aceleración en el tramo 3, me enfoco en este tramo, ¿cierto? Salía aquí el numerito, ¿ya? El numerito salía, pero ahí el tramo 3, es el tramo 3. ¿Ya? En ese me dice que es de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Yo sé que para calcular la aceleración, ¿ya? De un cuerpo, habíamos dicho que es el intervalo, ¿ya? De la velocidad dividido por el intervalo del tiempo. Voy a admitir aquí a un estudiante. ¿Ya? Y eso yo lo puedo representar, ay, perdón, que cuando ingresa un estudiante, ya, eso yo lo puedo representar como la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en este cuadrante, aquí, desde aquí hasta acá. ¿Ya? Ahí es el tramo 3. Entonces, la aceleración me va a quedar. La velocidad final, ¿ya? La velocidad final aquí yo puedo fijarme que es 0, menos la velocidad inicial, que es de 4 metros, ahí salía metros por segundo. Metros por segundo. ¿Ya? Nuevamente, ya. Es que empiezan a ingresar a estudiantes y después se va la... Ya. Aquí la velocidad de metros por segundo y es de 4, por lo tanto aquí me quedaba 4. Ya. Dividido, ya, tiempo final, el tiempo final es 12 segundos, menos el tiempo inicial que era 4 segundos. Al hacer el cálculo me quedaba menos 4, ¿cierto? Dividido por 12 menos 4 es 8. Y eso me da, si yo simplifico acá por 4, tanto arriba como abajo,
me queda menos 1/2. Menos 1/2 es lo mismo de escribir 0,5 negativo. ¿Ya? Entonces, recordemos que la unidad de medida es metro por segundo al cuadrado. Entonces, era menos 0,5 y aquí sale positivo 0,5. Entonces, esa afirmación, la primera, está mala. ¿Ya? Y fíjense que es cosa de analizar el gráfico. Yo les dije que cuando la pendiente es negativa, la aceleración también es negativa. Y cuando la pendiente es positiva, va hacia ese lado, ¿ya? La aceleración también es positiva. Entonces, yo podría haber dicho, sin hacer ningún cálculo, simplemente podría haber dicho que la aceleración es negativa. Por lo tanto, este valor está malo. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a borrar todo este cálculo. Era para verificar. Entonces, la primera afirmación es falsa. Veamos la afirmación. Aquí es 0, por si acaso. La afirmación 2. Dice, en el tramo 2 la velocidad es constante. Ya, estamos hablando de este tramo, desde aquí hasta aquí. Ese tramo. Ya, bueno. Dice que, mire, fíjese que en el intervalo de tiempo, en todo este intervalo de tiempo, ya, en todo ese intervalo de tiempo, la velocidad siempre es 4 metros por segundo. En 2 segundos es 4 metros por segundo, en 4 segundos es 4 metros por segundo, en 3 segundos es 4 metros por segundo, y cualquier valor que nosotros elijamos entre este intervalo, cualquier número, 2,5, 3,3, cualquier valor, siempre va a dar 4,5. Por lo tanto, aquí podemos analizar que la velocidad es constante, ¿ya? Porque siempre va a ser de 4, ¿cierto? Siempre la velocidad va a ser de 4 metros por segundo. Por lo tanto, la 2, bien, ¿ya? Y la última, que hablaba sobre cuál es el desplazamiento total, voy a borrar acá, nos habla de cuánto es el desplazamiento desde todo este intervalo, desde acá, desde los 0, ¿cierto? Hasta acá. ¿Ya? Bueno, yo le había dicho que la fórmula para sacar el desplazamiento, ¿cierto? Final, habíamos dicho que era el desplazamiento inicial, ¿ya? Más la velocidad inicial por el intervalo del tiempo, más 1/2, ¿ya? Por la aceleración, ¿ya? Por el intervalo del tiempo, ¿ya? Y eso iba al cuadrado, el intervalo del tiempo, el segundo iba al cuadrado. Pero nosotros teníamos que sacar por tramo. Primero tengo que hacer este tramo, ¿ya? Voy a llamar aquí era 1, después el segundo tramo y al final el tercer tramo. ¿Ya? Entonces veamos voy a colocar aquí el desplazamiento final en el tramo 1, desde este punto a ese punto, o desde este punto a este tiempo, ¿ya? De nuevo, hasta acá. ¿Ya? Entonces vamos a colocar desplazamiento final en el tramo 1, lo voy a colocar ahí, 1, va a ser igual a la distancia inicial. ¿Cuánto es la distancia inicial? En este caso, como el auto empieza en reposo, ¿cierto? Empieza en reposo, porque está en el tiempo 0, va a velocidad 0, por lo tanto está en reposo, va a ser 0. Más la velocidad inicial. La velocidad inicial es 0 por el intervalo de tiempo, y en este caso el intervalo de tiempo es ese de acá. Serían 2 segundos, más 1/2, ¿cierto? Por la aceleración, que pueden ver que era negativa, por lo tanto lo voy a colocar menos 1/2, ¿ya? Por el intervalo del tiempo, que es 2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar? El primero me queda 0, más. Aquí, todo número multiplicado por 0, recordemos, es 0, más. Aquí me queda un número negativo, porque tengo un positivo con un negativo, y después este negativo me voy a multiplicar con este positivo, me da negativo, por lo tanto yo sé que va a ser negativo, ¿ya? Y me va a quedar, aquí me va a quedar un cuarto, voy a hacer este de acá, me va a quedar menos un cuarto, ¿ya? Menos un cuarto, ahí, por 4, ¿cierto? Y eso me queda
Voy a colocar aquí chiquitito, no sé si se alcanza a ver. Se alcanza a ver aquí cuando le coloco -1, ¿ya? Sí, -1. profesor, se ve. Hay un error. ¿En dónde me estoy equivocando? En algo me estoy equivocando, ¿no? ¿En qué me estoy equivocando? Pregunta, ¿en qué me estoy equivocando? Porque no puede dar una distancia -1. Quiero que ustedes lo asimilen. ¿Alguien me puede ver el error? ¿En qué me estoy equivocando? Yo ya lo encontré, pero quiero ver Mira, ustedes. estoy revisándolo. Ah, Estoy revisándolo. ya. Vamos, quiero que lo encuentren. ¿Alguien? Ya, veamos el tramo 1, enfoquémoslo acá en este tramo. Aquí nomás, quiero que lo enfoquemos aquí, quiero que lo enfoquemos acá. Yo ya vi que me equivoqué, pero quiero que ustedes en este tramo. Ya. La velocidad inicial está bien, perdón, el desplazamiento inicial está bien, dice que empieza acá. Por lo tanto, si la velocidad es 0, ya, y el tiempo es 0, el desplazamiento inicial también va a ser 0. Por lo tanto, aquí podemos decir que está bien. Con respecto a la velocidad inicial, como empieza en este punto, acá, ya, esa es la velocidad inicial, empieza en reposo, sabemos que es 0. Por el intervalo del tiempo que es 2 segundos. Ya. Bueno, este 1 medio siempre va de ese 1 medio. Ahora, la aceleración acá, pregunta mía, ¿es positiva o es negativa? ¿Y cuánto es la aceleración acá? Aquí, Es la aceleración, positivo. ¿cuánto es? ¿Ah? Es positivo. Es positiva, ¿cierto? Entonces, ahí, chao, eso está mal. Ahí está el error, ahí está el error. Por lo tanto, es positiva. ¿Y cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración? ¿Alguien 2. me puede ayudar? La aceleración, recuerden que se saca velocidad inicial, perdón, velocidad final, menos velocidad inicial, por lo tanto va a quedar 4, dividido por el tiempo final, menos el tiempo inicial va a quedar 2. Por lo tanto, me va a quedar 4 dividido 2. 4 dividido 2, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, aquí es el que se pueden. Recuerden que si sacamos la aceleración para un tramo, no quiere decir que esa aceleración va a ser siempre para la misma. Esta aceleración va a ser para el tramo 1 en este caso. ¿Ya? Entonces ahí está el error, ¿ya? Tener cuidado. Entonces aquí la aceleración, recordemos que teníamos que sacar la aceleración, ¿ya? Entonces aquí la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo hacer los cálculos. Se me va a ir este valor con ese y solo me va a quedar este de acá. Me va a quedar 4. Y eso me va a dar 4 metros. ¿Ya? Ahora veamos el desplazamiento final 2. El desplazamiento final 2, voy a borrar todo esto para que no se enrede tanto. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan tomando apuntes. A este tiempo, acá, ¿ya? En ese intervalo de tiempo, justo acá, en ese tiempo, ha recorrido 4 metros. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya tengo 4 metros, que va a ser mi desplazamiento inicial, más mi velocidad inicial, en este caso, es, acá está, 4 por el intervalo, ese intervalo, que es 2, más 1 medio por la aceleración aquí. ¿Cuánto es la aceleración cuando la velocidad es constante? Sin hacer cálculo. 2. Si yo voy en el vehículo a una velocidad constante, ¿existe un momento que yo acelere o desacelere? ¿Ah? 0. 0, ¿cierto? 0. Entonces la aceleración, cuando la velocidad es constante,
es 0, ¿ya? Y el intervalo de tiempo habíamos dicho que era 2 al cuadrado. Ya, entonces aquí me va a quedar 4 más, este de acá me va a dar 8, ¿ya? Y esto me va a dar, todo número multiplicado por 0 me da 0. Por lo tanto, solamente me queda 12 ahí metros, ¿ya? Entonces, hasta este tiempo, hasta los 4 segundos, lo que ha recorrido han sido 12 metros, ¿ya? Y el último, que es ya sabemos entonces qué es, porque aquí empieza a desacelerar, por lo tanto aquí va a haber una pequeña distancia que va a recorrer, muy pequeña, pero va a recorrer, ¿ya? Entonces, el desplazamiento final 3 va a ser desde este tiempo, que yo sé que he recorrido 12 metros, más la velocidad inicial. La velocidad inicial aquí empieza, ¿cierto? Es de 4 metros por el intervalo del tiempo. ¿Cuánto es el intervalo del tiempo? Tenemos 8 segundos. Más un medio por la aceleración, que ya sabemos cuánto es la aceleración. En este caso, en el tramo 3, ¿cierto? Es de menos un medio, y eso multiplicado por el intervalo del tiempo, pero al cuadrado, que es 8 al cuadrado. Eso me queda 12 más 4 por 8, 32, más, aquí me va a dar un número negativo, ¿ya? Me va a dar un número negativo, entonces tengo 1 por 1 es 1, ¿ya? Y 8 al cuadrado me queda 64, por lo tanto me va a quedar menos 64 dividido por 2 es 4, menos 64 dividido por 4, ¿cuánto es? ¿Alguien? 64, ¿está bien o no? 8 por 8, 64, ¿cierto? Dividido por 4. ¿Cuánto queda eso? ¿Alguien me puede dar la respuesta de ese valor? ¿Cuánto queda entonces al final? Calculadora, por ahí tengo calculadora. Ahí la dejé, por ahí la dejé. Ya, ahí. Estoy ocupando el celular, disculpe que no encontré la calculadora. ¿Alguien está haciendo el cálculo? ¿No? ¿Nadie? Es 16. ¿Le dio 16? Ah, 16 acá. Menos. Ya, 16 negativo. Ya, 16 negativo. Entonces me queda 12 más 32, me va a dar 44, menos 16, me da menos 16, 28, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Está bien o no? ¿Si me ayuda? Que yo soy malo para sumar y restar, de verdad, a pesar de que soy matemático. Menos 16. 28, 28. Está bien. Ya, entonces aquí la respuesta, aquí era negativa, si hubiera sido positivo, ¿cierto? Y aquí era 28 metros. ¿Ya? Si hubieran dicho el desplazamiento total hasta el segundo tramo, ahí hubiera estado bien. ¿Ya? Entonces era mal. Por lo tanto, la respuesta era la B. ¿Ya? Vamos a seguir trabajando la próxima semana, también vamos a seguir trabajando con este tipo de ejercicios. ¿Por qué le doy tanto énfasis? Porque fíjese que aquí estoy trabajando todo lo que hemos visto en el contenido. Todo el contenido estamos viendo. Análisis de gráfico, estamos viendo todo lo que es aceleración, lo que es velocidad, lo que cuanto se refiere a intervalos, ¿cierto? Estoy viendo todo lo que hemos visto en cinemática, ¿ya? Y este problema sí o sí, algo muy parecido, va a ir en la prueba del día 14. ¿Ya? Bueno, lo bueno que estoy contento porque el 75% estuvo bien, así que ojalá que en la prueba también les vaya bien en ese sentido. ¿Ya? Bien. Ya, ahora sí, profesora. Ya. Prosigue usted. Chicos, nosotros con el profesor, como les comentaba, quisimos hacer como un resumen, más que nada porque, por ejemplo, yo no tengo información anterior, como no ingresaba a clases con ustedes, yo creo que hay varios niños que también se conectan a algunas clases, otras no, entonces quisimos resumir todo lo que va a entrar en la prueba, o sea, la materia que va a tener la prueba del 14 para que quede como más
sintetizada y sea más fácil de ustedes para poder estudiar, ¿ya? Entonces, quisimos hacer como un resumen. El tema de qué se va a tratar la prueba tiene que ver con el tema de la cinemática, todo lo que tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? De los cuerpos en el espacio, sin atender las causas que lo producen, ya lo que llamamos la fuerza. Profesor, ¿me cambia? Sí, no hay problema. Nosotros, para ver la cinemática en sí, tenemos que tener siempre un sistema de referencia, ¿ya? Si nosotros vamos a una ciudad, necesitamos siempre buscar un punto de referencia donde nosotros se determina la posición del cuerpo. Y también dentro del sistema de referencia está el sistema de coordenadas, donde nosotros nos vamos ubicando dentro de un eje asociado con el propósito de especificar las posiciones que tiene el objeto en medio de esas coordenadas, ¿ya? Profesor, cuando usted quiera me interrumpe nomás y me apoya, me dice lo que tenga que ir diciendo. Apriéteme de nuevo, profesor, ahí. Ya. En la guía, niños, van a venir conceptos claves que ustedes igual deben manejar y que tienen fórmulas que, como dice el profesor, son necesarias para poder resolver también los problemas que se van planteando. Tenemos la posición, que la posición de un cuerpo nos indica su localización respecto a un sistema de referencia utilizando el sistema de coordenadas, lo que recién les mencionaba yo, ¿cierto? Tenemos que tener diferentes coordenadas. La posición corresponde a una magnitud vectorial, ya que nos indica la magnitud, la dirección, el sentido en que se encuentra el objeto respecto al sistema. Por ejemplo, si yo estoy aquí parada, tengo un sentido de dirección, si estoy, no sé, al norte, al sur, o al frente, detrás, ¿ya? Es como en general la posición. También está el desplazamiento y la distancia, que tenemos el desplazamiento es una magnitud vectorial, pues tiene un módulo, también una dirección y un sentido, pero a diferencia de la distancia, que solo tiene un módulo, por esta razón la distancia corresponde a una magnitud escalar. Para determinar el desplazamiento se utiliza la siguiente expresión. Y ahí teníamos la expresión, la fórmula que es el intervalo de la distancia, que es distancia final menos la distancia inicial. También otro concepto, Profesora, profesor, sí, dígame nomás. Mire, que cuando hablamos, esta fórmula que está acá, y la voy a colocar acá, se refiere al desplazamiento. Ya. ¿Ya? Al desplazamiento. Y cuando hablamos de distancia, como dice arriba, es una magnitud escalar, por lo tanto, va a ser el intervalo de la distancia, y no se le coloca la flechita arriba, porque la flechita arriba lo que representa es que va a ser un vector. Por lo tanto, decimos que es la distancia final menos la distancia inicial. ¿Ya? Entonces, una de las principales diferencias que tienen es que son distintas magnitudes. Una es vectorial, la de desplazamiento, y la otra es escalar, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Entonces, cuando hablamos de desplazamientos, supongamos que yo acá, un dato, voy a hacer un dibujito acá. Supongamos que aquí está vamos a llamar Pepe, ¿ya? Y Pepe quiere ir a un punto A, ¿ya? Y a lo mejor Pepe tiene muchos valles, tiene que saltarse algunas piedras, tiene que hacer un camino, ¿ya? Y hasta llegar al punto A. Por lo tanto, todo ese camino que él recorre, nos referimos a ese camino, toda esa magnitud, ¿cierto? De ese camino, nos vamos a referir a la distancia. Y cuando hablamos de desplazamiento, va a ser una línea recta, ¿ya? Que va a ir desde donde está Pepe hasta el punto A. Entonces, es una línea recta, ¿ya? Por eso es que el desplazamiento es una magnitud vectorial, porque si se fijan, va a tener un sentido, una dirección, ¿cierto? ¿Ya? Y también una magnitud. En este caso, la magnitud va a ser desde acá hasta acá, ¿ya? Mientras que la distancia va a ser la magnitud de todo ese camino que recorrió. ¿Ya? Ahí está la diferencia entonces. Sí, profesor, eso está súper bien que lo pueda aclarar, si los niños igual resuelven las dudas. Igual niños, si tienen dudas, consulten, pregunten al tiro para poder ir aclarándolas, ¿ya?
porque igual es harta información, como pasa, uno se puede confundir, la letra D puede ser desplazamiento, puede ser distancia, entonces ahí el profesor igual estaba explicando, aclarando el tema del vector y todo, entonces si tienen alguna duda, la van preguntando nomás, nos van interrumpiendo, así para que queden claros. Esa es la idea. También otro concepto que tenemos es la rapidez, que este corresponde a la distancia total recorrida dividida por el tiempo total transcurrido y puede ser determinada o empleada en la siguiente expresión, que es la que tenemos aquí, que es la... No, aquí, no profesor, está. sería Sería, CB. sería B solamente, ya, va a ser igual a la distancia, que es solamente ahí una D, ya, dividido por el intervalo del tiempo. ¿Ya? Entonces, es con la pura distancia acá. Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Que la rapidez lo que está midiendo es cuánto se demora un cuerpo de llegar, el Pepe, cuánto se demora de llegar al punto A, ¿cierto? Recorriendo todo este camino. Esa es la rapidez. Mientras que la velocidad va a ser cuánto se demora en llegar Pepe al punto A, pero recorriendo el desplazamiento. Ya. Tomen apuntes, chicos, igual esto sirve. Ya. Y la velocidad dice que la velocidad media nos indica el desplazamiento que tuvo un cuerpo dividido por el tiempo total transcurrido, y de esta manera la velocidad media se puede expresar en la siguiente fórmula, que está aquí. Ahí, profesor, si quiere igual aportarme con la descripción de la fórmula. Recordar siempre que cuando hablamos de rapidez me estoy refiriendo a cuánto va a ser el tiempo que me demoro en recorrer, ¿cierto?, la distancia. Entonces, cuando hablamos de velocidad, es cuánto es el tiempo que me demoro en recorrer el desplazamiento. Entonces hay que tener muy clarito cuándo es desplazamiento y cuándo es distancia. Desplazamiento va a ser la magnitud, ¿cierto?, desde el punto A al punto B, ¿cierto?, en una línea recta. Mientras que la distancia va a ser el camino que usted recorre para llegar al punto A. ¿Ya? En este caso, Pepe para llegar al punto A. Eso hay que tenerlo muy clarito. ¿Prosigo, profesora? Sí. Avancen nomás. Ya. También el tema de la cinemática o el sistema de referencia cuenta con dimensiones. Dice que tiene una dimensión, es útil para describir la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra sobre una línea recta constante con un eje horizontal y de un origen que sería en este caso 0, ¿cierto, profesor? Ya. Tenemos dos dimensiones que es empleado para descubrir la posición o el movimiento de un cuerpo que se encuentra en un plano y consta de dos ejes, que ya tenemos el eje X y el eje Y, y de un punto de referencia que sería 0,0. En este caso los dos puntos estarían partiendo desde el 0. Ahí le estoy haciendo el esquema, profesora, como para ¿Ya? para que los niños comprendan un poquito. Ahí está la coordenada 0,0. ¿Y el otro, el último? El último son las 3 dimensiones, y un sistema de coordenadas de 3 dimensiones consta de 3 ejes coordenados que tenemos X, Y y Z. Y este es el que ocupamos normalmente nosotros, ¿no? Ay, perdón. Ya, aquí es donde nosotros nos ubicamos. Aquí está normalmente, bueno, aquí puede cambiar, pero... Y este es el Z. En algunos gráficos a veces el Z sale hacia arriba y el Y sale hacia acá. Pero es solamente, recuerden que es esto se puede ir modificando. ¿Ya? Ahí está, coordenada 0,0. Una representa el largo, el otro el ancho y la otra la altura. ¿Ya? Disculpe, profesor, el ancho, El ancho, el largo y la altura. el largo y la altura. Nosotros somos cuerpos que normalmente estamos en 3 dimensiones. Normalmente lo que hacemos siempre cuando damos una referencia, bueno, a veces nos decimos en 2 dimensiones, decimos, estoy aquí ubicado en el punto, ubiquémonos en el centro, ya a la mano derecha, mirando hacia
hacia el empalme, ¿ya? Uno dice, estoy supongamos en el mall, estoy suponiendo, ¿ya? Pero a veces digo en 3 dimensiones cuando digo, mira, ese cuerpo, estoy acá parado, y digo, movámoslo a la derecha, ¿cierto? Suroeste, ya ahí estoy ubicando 2 ubicaciones, y además en el segundo piso, o en el piso subterráneo del mall. Ahí ya doy otra referencia más, ¿ya? Y cuando hablamos de una dimensión solamente digo a la derecha o a la izquierda, o adelante o hacia atrás, ¿cierto? Ya, qué bien, profesor. Eso para que los niños les vaya quedando bien claro y ojalá vayan tomando apunte, porque veo que queda poquito tiempo, no vamos a alcanzar Sí, mucho a no, que hacer se va a ver todo. todo. No, Pero pero bueno, le igual vamos a enviar todo esto. se le va a enviar el Power para que ustedes puedan ir, y si tienen duda, igual la idea es que vayan consultando, que no se queden solo con esto, porque como se dan cuenta, fui planteando el Power y el profesor fue explicando, fue dando ejemplos, y eso es lo bueno, para que quede bien clara la información y no tengan duda. Dice como la velocidad media depende del desplazamiento en una magnitud vectorial, por lo que tiene módulo, dirección y sentido, a diferencia de la rapidez, que es una magnitud escalar. Y acá tenemos fórmulas, que son como yo creo que importantísimas para que los niños las puedan manejar y aprender, ¿cierto? Para poder también emplearlas dentro de un problema, que es lo que usted estaba trabajando recién. Tenemos las fórmulas para estimar la rapidez media. Se puede obtener lo siguiente. Tenemos la rapidez media, que ahí sería, profesor, ¿me puede ir detallando los conceptos para no Distancia, equivocarme? distancia dividido tiempo, o Ya, tiempo ahí recorrido, entonces, la rapidez media tenemos la distancia por el tiempo, ¿cierto? dividido tiempo. Sí. En dividido en tiempo. Y la distancia recorrida sería la fórmula Distancia va a ser igual a la velocidad, a la rapidez media por el tiempo. a la velocidad por el tiempo. Y el tiempo empleado, que sería distancia igual. El tiempo empleado es distancia dividido por la velocidad media. Distancia dividido por la velocidad media. Ya. Entonces ahí tenemos... Profe, ¿no es rapidez media? Rapidez media, perdón, rapidez media. Quiero que mira tengan qué bien. Eso. algo claro, que es un punto más o menos importante. Y cuando hablamos después de movimiento rectilíneo uniforme, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, tanto la rapidez como la velocidad coinciden, porque el desplazamiento y la distancia es una línea recta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de movimiento rectilíneo, de repente en un problema de que yo le digo va en una línea recta, o el transcurso que realiza el cuerpo es una línea recta, me estoy refiriendo específicamente a un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Como la distancia y el desplazamiento es lo mismo, dígame, Paulina. Pero si estamos sacando la rapidez media, ¿por qué se simboliza con la V de velocidad? ¿No es un poco confuso? Ah, bueno, son variables, son variables. Usted, como les digo, las variables, a veces uno acá, no sé, en el libro sale X, en otro libro sale Y, puede colocar una letra A. Yo coloco D de distancia, B de velocidad y T de tiempo para más o menos uno recordar un poco, ¿ya? Para que suene más o menos lógico. Bueno, como le decía, esta fórmula, principalmente cuando yo la apliqué, la voy a aplicar en la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, les va a servir tanto para sacar la rapidez, ya, cuando estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Por favor, tener claro eso. Cuando hablo de movimiento rectilíneo, la rapidez y la velocidad, ¿ya? Porque van a ser lo mismo, porque tanto la distancia como el desplazamiento va a ser lo mismo. ¿Ya? El camino que yo voy a recorrer va a ser el mismo desplazamiento, porque voy a ir en ambos casos en una línea recta. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Y con respecto a la pregunta que me hacía Paulina, son variables. Si usted a lo mejor dentro de su apunte le conviene para recordar colocar RM de rapidez media, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Busco claro que usted especifique si cuando me coloque ahí la R representa rapidez media. Entonces, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, profesor. Pero, ¿Prosigo? profe,
Dígame. Ahí tiene otra duda, profesor. Pero la velocidad tiene, ¿cómo se llama la U? Tiene la flecha arriba, ¿o no? Sí, sí. Cuando hablamos de velocidad nos referimos a que tiene una flechita de vector, ¿ya? El vector. Entonces, si hubiéramos dicho velocidad acá, velocidad media, ¿ya? Media lo voy a colocar ahí, hubiera quedado de la siguiente forma. Velocidad media va a ser igual ahí, una recta, igual al desplazamiento, otra rayita arriba, dividido por el tiempo, o el intervalo del tiempo. ¿Ya? Ahí hay Queda que entonces fijarse en la diferencia, que Sí, tiene un vector. profesora, no alcanzamos a ver, ¿le No. parece que, y con lo malo que me toca otra clase, o si no podríamos haber proseguido, pero me toca en otra clase, entonces no puedo seguir? Bueno, esto también es sumamente importante. Sí. ¿Le parece que seguimos la otra semana con este mismo tema? Como ¿Ya? repasando, y después vamos viendo ejercicios, si alcanzamos a ver ejercicios.